Buenas tardes, Raúl. Bueno, y saludo a todo el equipo acá, a toda la audiencia. Un gusto estar de vuelta por acá. Usted decide, o hablamos jamás con la significación que vio que se fueron. Me hizo acordar a 30 de abril de 1975, ¿se acuerdan? Se retira a Estados Unidos, terminó todo lo bueno y bueno, jamás hoy salió de su hueco, comenzó a ejecutar gente, pero... O de la implicancia... Algunas cuentas pendientes habrán tenido seguramente. O de la implicancia geopolítica del acuerdo Argentina-Estados Unidos. Geopolítica, no tanto económica. Usted decide. ¿O hablamos de las dos cosas? Y podemos mechar las dos cosas, digamos. Arranque, licenciado, yo lo escucho. Bueno, me parece que a pesar, digamos, de todas las dificultades que tuvo Donald Trump, consiguió su objetivo al menos de detener la guerra. Y sobre todo el dato importante, digamos, de los rehenes. De los rehenes, ¿no es cierto? Que claro. Sobre todo para la gente que hacía 2 años que estaba en cautiverio, bueno, los que estaban obviamente todavía con vida y un número todavía importante de restos de las personas que fallecieron que todavía no entregaron, digamos, así que... Perdón, y me quiero detener en eso, licenciado. ¿Por qué es tan importante para el israelí la recuperación del cuerpo? Porque lo están tomando en una situación política, ya le están exigiendo no solamente a Hamas, sino... No sé, la verdad que en profundidad no estudié ese tema, pero tiene que ver, creo yo, con una cuestión humanitaria, en primer lugar, que uno quiere... Y darle una respuesta a la familia. Claro, despedirse, entiendo, digamos, de su ser querido, tener los restos, digamos, tener una certeza... Bueno... Esto podemos traspolar, no tiene nada que ver la situación, digamos, porque es diferente, pero a lo que pasó con la identificación de los restos de los soldados en Malvinas, ¿no es cierto? Que claro, uno sabe realmente que esos restos son de su ser querido, o bueno, creo que en las religiones judeo-cristianas, pero en la mayoría de las religiones, el cuerpo de la persona fallecida, digamos, tiene una significación importante, digamos, para sus amigos, sus seres queridos, sus padres, hijos. Me parece que yo creo que atendiendo a eso, y bueno, otra cuestión también tiene que ver, ¿no es cierto?, con saldar esa cuestión, digamos, de cuántas personas en total también fueron muertas y cuántas fueron secuestradas y cuánto tiempo estuvieron, ¿no es cierto? Pero me parece que el dato más importante fuera de esto que de por sí desde el punto de vista humano es importante, más toda la gente que hoy empezó a liberar Israel de los detenidos palestinos, me parece que lo importante es el día después, o sea, ¿qué va a pasar después? Porque varias veces dijimos acá, bueno, que una de las cuestiones por las que Netanyahu aparentemente prolongaba la guerra, o hacía todo, digamos, para prolongar la guerra, era por esta situación de decir, bueno, cuando esta guerra se detenga, allá un alto el fuego, va a tener que rendir cuentas, digamos, sobre todo el gobierno y el ejército y los servicios de inteligencia israelíes, de qué pasó el día 7 de octubre del 2023, ¿no es cierto? Porque realmente, si uno se pone a mirar... los antecedentes del Mossad, ¿no? Los antecedentes y después la operación que llevaron adelante muy sofisticada, ¿no es cierto?, con los mandos de Hezbollah en el Líbano, atacándolas con sus propios Viper, ¿no es cierto?, explosivos, deja, digamos, poco lugar a pensar de que fueron sorprendidos, ¿no? Entonces, esto me hace acordar... ¿Un 11 de septiembre, ¿sí? Puede ser un 11 de septiembre, pero yo lo relaciono más con la situación previa a Pearl Harbor, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos prácticamente dejó la flota ahí, o sea, si uno era un aviador japonés que atacaba la flota, estaban todos alineaditos los barcos ahí para ser atacados. Excepto los portaaviones. Excepto los portaaviones, exactamente, esa era la cuestión. Y bueno, y aparentemente, o sea, todas las investigaciones, que bueno, como pasa en Estados Unidos, como pasó con la muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy y todo eso, nunca se supo la verdad, pero quedó la sospecha, digamos, de que Estados Unidos quería que Japón ataque primero, porque la opinión pública, digamos, estaba en contra de la guerra al principio, claro, ¿no? Claro, se le permitió, digamos, hacer eso. Sí, esa es como que una invitación, digamos, no explícita, ¿no? Y bueno, en este caso yo no quiero, digamos, ser aventurero, pero
deja muchos interrogantes. Y bueno, y aparte está la cuestión política que era previa a eso, esta reforma judicial y bueno, y eso por un lado, ¿no es cierto? Bueno, que va a tener, digamos, que dar cuenta de eso. Pero, y el otro cuestión para Israel en sí como nación, me parece que es el deterioro, yo creo que de consecuencias casi, digamos, inconmensurables a la imagen como Estado, digamos, claro, a la historia que tenía Israel. Y el reconocimiento del Estado palestino por naciones que nunca lo hubieran hecho, sí, pues estamos hablando de todo consecuencia de eso. 30.000 muertos hablamos en Gaza. No, los números, según los medios, alrededor de 70.000. Claro. Lo que está registrado por los servicios de salud de Gaza. ¿Y los muertos israelíes que dieron inicio a todo esto? Los muertos israelíes son 2.000 y pico más o menos, más los soldados, o sea, los combatientes en la guerra, digamos, ¿no? Perdón, para entenderlo bien, en el ataque primario del 7 de octubre, civiles y todo más, un 2.000 más, y eso hay que sumarle los... No, yo me refiero a los del ataque, ¿no? Los del ataque son 2.000 más o menos aproximadamente, no tengo el número exacto. ¿2.000 civiles? Sí. Después hubo algunos que fallecieron después, digamos. No, por eso, no, yo pensé que eran mucho menos, o sea que en total, sí, atacando entre 1.500 y 2.000 seguro, sí. Y después, bueno, todos los que combatieron en la guerra, o sea, el recurso humano para Israel es un recurso finito, digamos, porque es un país que tiene 10 millones de habitantes, digamos, ¿no? Sí, eso es relativo. Relativo, digamos, sí. Relativo, porque usted sabe, porque eso hay que reconocerlo, yo soy una comunidad muy cerrada. Sí. Y después, posterior a eso, le llegaron combatientes de todo el mundo. Sí. Inclusive argentinos. Sí. Combatientes de todo el mundo. Sí, así como tienen también los árabes, digamos. No, obviamente. Los palestinos. Claro, y lo que sí me llamó la atención, bueno, usted sabe, por eso siempre hablamos de lo mismo, me gusta mucho la política internacional. Lo que sí me llamó la atención es que Biden tenía este mismo convenio de paz con una diferencia. Lo que puso sobre la mesa Trump. Si ustedes no aceptan esto, a Israel yo te hago esto, y al otro yo te hago esto. Sí, acá digamos, uno lo que puede leer, digamos, entre líneas, es que no hubo una negociación entre Israel y Hamás directa, no, sino que hubo una imposición, digamos, se llegó a un punto donde Trump le impuso la paz tanto a Israel como a Hamás. Claro, y ahí también hay que jugarlo como Estados Unidos desplegó su fuerza contra Irán, por ejemplo, ese famoso bombardeo estratégico, dándole a entender que Trump iba a ir por todo. Claro, o sea, lo que le sirvió ese conflicto a Trump es para demostrar que él, o sea, digamos, me refiero a su discurso, no estoy haciendo una apología de eso, para demostrar que su discurso es: yo quiero la paz, pero estoy dispuesto a pagar el precio, digamos, de tener que tomar una decisión bélica, ¿no es cierto? Que teóricamente es el discurso de las armas nucleares. Exacto. Persuasión. O sea, nadie quiere, digamos. Claro, nadie quiere detonar una bomba nuclear, pero saben que tiene, y por eso es que teóricamente, según los analistas militares, no escalan los conflictos, justamente porque varios países lo tienen. Lo que pasa con Ucrania, digamos, claro. Rusia, más allá de que el conflicto ha ido cruzando líneas rojas, Rusia no puede perder esa guerra porque es un país que tiene armas nucleares. Eso está claro, digamos. Entiendo. Todos los analistas militares lo dicen, ¿no? Hasta acá hablamos de los rehenes, todo. ¿Y el día después? Y bueno, por eso me llama la atención, digamos, qué va a suceder ahora, qué va a suceder con el gobierno de Netanyahu, qué va a suceder con la imagen de Israel. Pero estoy hablando de Israel. Yo le pregunto más Gaza, por la imagen de trascendieron hoy. Y bueno, yo por lo que alcancé a leer respecto del acuerdo es de difícil, o sea, tienen muchas cuestiones de difícil cumplimiento, depende mucho, digamos, de la voluntad de Trump y su gente, digamos, de acordar cosas, digamos, con los vecinos, con Qatar, porque lo que van a financiar, digamos, lo de Gaza, van a ser los países árabes ricos, Egipto, Arabia Saudita, Qatar, bueno, Egipto no está tan bien económicamente. Pero aparentemente el gendarme, el que iba a cuidar, era Egipto. Egipto es la potencia regional, digamos, comparable, no comparable, porque Israel tiene armas nucleares, pero comparable a Israel, digamos, en cuanto a su ejército. La guerra del Sinaí de 6 días, Sí. Pero bueno. Pero sobre todo me parece esto, la cuestión de la imagen de Israel como nación, digamos,
o como un Estado que surge después del Holocausto y todo esto, todo lo que pasó en este tiempo es realmente inédito, ¿no es cierto? Estas protestas que hubo en la Vuelta a España, por ejemplo. Sí, yo creo, honestamente, que a Israel no le interesa mucho. No, yo creo que ellos viven, digamos, en su mundo y hay que contextualizar. Y es entendible. Totalmente. Hay que vivir rodeado de naciones hostiles, digamos. Claro, ¿no? porque después comenzaron a comentar por qué, una de las grandes preguntas, vio que se mostraron imágenes que ingresaban tranquilamente a la zona de los kibbutz y todo eso, y comentaban por qué, porque esa zona era la más pobre de Palestina, según comentaron los israelíes, pues nadie tiene la certeza ni vivió ahí para ver, que los israelíes hacen una zona de mucha producción agrícola, entonces le dan alimentos, si alguien está mal, le van en su propio vehículo hasta atenderlo, o sea, ya había una suerte de convivencia en esa, como sucede en la ciudad de frontera. Sí. Y bueno, sí, aparte digamos, por eso que había cordones de no tan protegidos por el punto de vista militar, porque ya había una convivencia ciudadana. Claro, la situación de Gaza era muy distinta a la de Cisjordania. Claro. Porque en Cisjordania lo que sucede es que están los asentamientos que cada vez crecen más y hacen que cada vez, digamos, yo creo que es una política premeditada de hacer inviable la creación de un Estado palestino. Digamos. Claro. Porque acá, lo que va a surgir de acá a poco tiempo seguramente va a ser este reclamo del Estado palestino, digamos, que viene desde la resolución de la ONU en 1947, el arreglo, digamos, de dos estados que ninguno en su momento aceptó, pero que Israel, digamos, primereó declarando su independencia. Bueno, convengamos también que en ese momento, posterior a la Segunda Guerra Mundial, automáticamente el pueblo judío era una nación, pero no tenía territorio, comenzaron a hacer lo que están haciendo los palestinos, es decir, poblando. Sí, y entrando en forma ilegal. En el periodo previo, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, ya hubo una migración importante. O sea, pero hasta ese momento el otro día justamente escribí un artículo sobre eso en el diario, y la población entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial de Jerusalén pasó de ser proporcional, digamos, la cantidad de católicos, de musulmanes y de hebreos, pasaron a ser los judíos, digamos, la mayoría. Más de la mitad, digamos, de la población. Eso era premeditado. Y cuando Inglaterra se da cuenta de la intención de declararse, vio que bloquea, le prohíbe, también muchísimo. Sí, hay inclusive libro y película con respecto a eso. Inclusive Israel, antes de formarse el Estado de Israel, el partido de Netanyahu, el Likud, era como una formación terrorista, digamos, porque inclusive cometió atentados ahí en el famoso atentado del Hotel Rey David ahí en Jerusalén, una bomba. Entonces, había, digamos, una situación muy conflictiva, bueno, que después se transformó cuando declaran la independencia y tienen la primera guerra contra los árabes. Claro, y eso fue la germinación de las famosas dos guerras. Hablábamos recién de Yom Kippur. Después vino la del Sinaí, la del los Canal, 6 días y todo eso. Los 6 días, Yom Kippur. Bueno, ahora, viniendo a nuestro pago chico, a la tierra del fin del mundo, geopolíticamente, dos cuestiones. ¿Los chinos se van a ir tranquilamente, van a dejar su base? Primera pregunta. Y lo segundo, ¿va a llegar la base americana? Y es difícil decirlo, digamos. Primero hay que ver cómo se resuelve la cuestión económica, estas cuestiones que eran obvio que lo que dijo hoy Trump iba a condicionar, ¿no es cierto?, el apoyo. No sé si, o sea, la mayoría interpretó que eran las elecciones de ahora de octubre, el gobierno salió a decir que es a la elección del 27. Perdón, Pato, pero la primera vio la famosa foto tiempo atrás de Trump y Milei. Milei, por lo que decía Trump y todo su entorno, estaban convencidos, nadie le avivó que esta elección no eran elecciones presidenciales. Eso se leía mucho, uno que analiza el discurso, él pensaba que había un cambio de gobierno, esta elección ya. Para esta segunda reunión... Me cuesta creer que Estados Unidos pueda cometer ese error, digamos, Pero no le importa. No sé, ¿no? Sí, puede ser. Cuando usted a una persona le escucha, pero no le importa lo que dice... Sí. Si total está de rodilla igual, digamos. Bueno, primero hay que ver qué va a pasar con eso. Y después, bueno, esta situación geopolítica se veía venir, ¿no es cierto?, por esta
cuestión que está ocurriendo en Latinoamérica, donde los países más importantes, Brasil, México, Colombia, México es un caso especial, digamos, pero bueno, pero se lo puede poner como gobiernos, digamos, anti-yanqui, ponerlo. No sé si hostiles o anti-yanqui, pero bueno, que no siguen la línea discursiva, digamos, de Donald Trump. Centro socialista, para no decir el centro izquierda. Sí, el centro izquierda, bueno, hay muchos matices, digamos, no sé si se puede comparar a Sheinbaum con Petro, digamos. Claro. Pero del mismo árbol. Son distintos, menos, digamos, distintos frutos, pero el mismo árbol, más digamos. o menos de la misma línea. Y bueno, entonces, de esos países más importantes, con economías importantes, con recursos importantes, porque no olvidemos los recursos que tiene Argentina, ¿no es cierto? Estamos viendo el boom de vaca muerta, el litio, los alimentos. Como recién ahora comienzan a hablar lentamente un yacimiento de oro que se está... Nadie sabe cuánto realmente es lo que se encontró en La Rioja hace poco. Y lo de famoso, las tierras raras, esas que también a futuro para la nueva tecnología son muy necesarias. Sí, totalmente. Para la transición energética es clave el litio, ¿no es cierto? Que vamos a ser los principales productores junto con Bolivia y Chile. No, yo creo que eso le interesa sobre todo a Estados Unidos y, por supuesto, esta guerra comercial y geopolítica con China, ¿no es cierto? Porque, seamos claros, ¿no? Trump lo que está tratando de hacer, en definitiva, de mi perspectiva, es dirigir la economía en el mismo sentido que lo hace el Partido Comunista Chino, digamos, dirigir la economía, digamos, a recuperar ese vigor productivo que tenía Estados Unidos hace 70 años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y emergió como la potencia industrial más importante, ¿no es cierto? Porque todos los otros países estaban destruidos de Europa y la Unión Soviética había ganado la guerra, pero también estaba hecha bolsa, ¿no? Entonces, yo creo que Trump apunta a eso, bueno, con matices, bueno, porque no habla de libre comercio, a ver si va a poner un arancel, lo va a poner. O sea, el discurso de Trump es muy distinto, digamos, a lo que propone Milei acá, ¿no es cierto? O sea, esto de nada, el Estado... Claro. Pregúntenle la apertura de mercado a lo que son las economías regionales. Están destruidas por la invasión de zapallo allá, tomate acá. Claro, o sea, todo lo contrario, digamos, a lo que está pregonando Trump, es lo que está haciendo el gobierno, entiendo yo, digamos, sin tener todos los elementos para decirlo. Entonces, acá, digamos, hay como un maridaje, como se dice entre el vino y la comida, hay un maridaje entre dos necesidades, ¿no es cierto? De Trump de tener un interlocutor importante en el Cono Sur, que en este caso seríamos nosotros, para contraponer, o tener un contrapeso, digamos, a Brasil, que es una potencia ya casi mundial, que está jugando, digamos, en otra liga. Quinta potencia mundial en algunos aspectos. Y sobre todo, economía está entre las 10 primeras, seguro. Y sorprendió el otro día el tema armamentista. O sea, es cierto que compra mucho, pero fabrica mucho. Hay mucho sello nacional brasileño que inclusive están exportando. Bueno, Embraer es la fábrica de aviones más importante después de Boeing y de Airbus. Bueno, por ejemplo, nosotros le estamos comprando, para dar un dato militar, digamos, nosotros le estamos comprando a Dinamarca los F-16 que son usados, que tienen como 30 años. Varias veces usados. Varias veces usados, sí. Si bien están actualizados, son aviones, digamos, de mucha calidad. Y es mejor lo que tenemos, eso seguro. No tenemos nada, digamos. Claro. Y Brasil está en un acuerdo con Suecia, está comprando aviones y algunos lo va a fabricar Embraer, no sé si Embraer o lo van a fabricar en Brasil, digamos. O sea, hay una tecnología y una capacidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el avión sueco hoy? ¿Cuál es el Gripen? Claro, Gripen. Claro, y Suecia se aprovechó, pues se acuerda de la famosa eurozona, hicieron una conjunción de cerebro entre Francia, me acuerdo, los países nórdicos, Inglaterra, y crearon nuevos elementos como justo. Pero nos fuimos a tema y nos salimos ya. Sí. No, por eso me parece que esa es la idea, ¿no es cierto?, de Trump y aparte un tipo como Milei, digamos, que no tiene problemas
en hacer de personaje. Claro, y lo último con esto, antecedentes, Pato, porque el otro día estaban hablando el tema de Grecia en su momento, el rescate, y hay otro país europeo que rescató a Estados Unidos desde el punto de vista, pero... Sí, pero a Grecia lo rescató más el Banco Central Europeo que Estados Unidos, ¿no? Porque ellos estaban... Pero en la había un zona apoyo de euro. Estados Unidos para que lo hagan. Y había o sea, ahí hay digamos, un acuerdo con el que era el primer ministro, que era del Partido Socialista, que es el que termina acordando, digamos, después de oponerse y de hacer varios plebiscitos en contra, y se pelea con su ministro de Economía, que es Varoufakis, que es un tipo que da conferencias, ahora vive de dar conferencias y hace artículos contra, digamos, todos los acuerdos, digamos, de la Unión Europea y todo eso, y da el foro de Davos y todo eso. Y bueno, pero el acuerdo en definitiva que le impusieron fue un acuerdo sumamente, digamos, de un ajuste brutal de la economía griega, ¿no es cierto? Acá, bueno, ya Milei empezó el ajuste previo a eso. Pisó los salarios, así que, así que y cerró la industria. Veremos qué va a pasar, ¿no es cierto? No sé qué va a pasar después del 26. Esa es la incógnita. Sé que tiene compromiso, licenciado, así que lo libero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, será hasta la próxima. Siempre me gusta charlar de esto, así que gracias por visitarnos. Bueno. Licenciado Carlos Quiñones, nosotros nos vamos a escuchar mucha música, por favor, Marcelo. 48 minutos pasaron de las 7 de la tarde y volvemos.